Camila siempre había sido la compañera silenciosa de Julián, el hombre que construyó un imperio empresarial desde cero y que con el tiempo se convirtió en uno de los magnates más influyentes del país. Para todos, él era un símbolo de poder, riqueza y determinación. Ella, en cambio, quedaba reducida a una sombra discreta, la esposa que sonreía en las fotos, que permanecía de pie detrás de su marido en los eventos y que rara vez hablaba con la prensa. Durante los primeros años de matrimonio, Camila aceptó ese papel. Pensaba que era normal que Julián absorbiera toda la atención, que ella debía apoyarlo en silencio. Después de todo, lo amaba y creía en sus sueños. Lo acompañaba en sus noches largas de trabajo, lo alentaba en sus decisiones arriesgadas y celebraba con él cada triunfo. Pero poco a poco, esa devoción se fue transformando en un vacío doloroso. Las reuniones, los viajes, las fiestas, Julián comenzó a acudir a todas ellas sin siquiera invitarla. Al principio ponía excusas que serían cenas de negocios muy serias, que ella se aburriría, que era mejor quedarse en casa. Camila lo creía, hasta que entendió la verdad. Él no la quería a su lado porque la veía como un obstáculo para su imagen. En público, Julián prefería rodearse de mujeres jóvenes, glamorosas, las que llamaban la atención de las cámaras y alimentaban los rumores de la prensa. Aunque no se mostraba abiertamente con ninguna, los cuchicheos eran imposibles de ignorar. El magnate siempre cambia de compañía, pero su esposa nunca aparece. Con el tiempo, la gente dejó de preguntar por ella. Camila sentía como su mundo se estrechaba. Pasaba horas en la mansión, en medio de lujos que no llenaban el vacío de su corazón. Los sirvientes la trataban con respeto, pero ella se veía a sí misma como una figura sin propósito, una pieza decorativa en la vida de Julián. Había noches en que se sentaba frente al espejo con un vestido que nunca llegó a usar, preguntándose en qué momento dejó de ser la mujer llena de sueños y confianza que había conquistado al joven empresario años atrás. El punto de quiebre llegó en una gala benéfica, hace 3 años. Julián había sido invitado como orador principal y, como siempre, no mencionó a Camila. Ella, sin embargo, decidió sorprenderlo y apareció sin avisar. Recordaba claramente la forma en que él la miró cuando la vio en el salón, una mezcla de incomodidad y fastidio. Apenas la presentó con un gesto apurado y la dejó sentada en una mesa apartada, mientras él recorría el lugar tomado del brazo de una modelo famosa. Esa noche Camila sintió como algo se rompía dentro de ella. No lloró en público, pero al regresar a casa, se quitó los zapatos y se encerró en la habitación, jurándose que no volvería a exponerse a esa humillación. Desde entonces desapareció del ojo público. Las revistas comenzaron a especular, algunos aseguraban que Julián estaba a punto de divorciarse, otros que Camila padecía problemas de salud. Nadie se tomó la molestia de buscar la verdad. Y la verdad era simple, ella había sido ignorada hasta el punto de volverse invisible. El aislamiento casi la consume, hasta que una tarde su mejor amiga, Lucía, la visitó. Encontró a Camila sentada en el tocador, probándose un vestido azul oscuro que había comprado años atrás y que nunca había tenido ocasión de usar. El vestido le quedaba perfecto, pero la expresión de su rostro era la de una mujer derrotada. «Camila», le dijo Lucía, acercándose, «¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás dejando que Julián te robe lo más importante, a ti misma». Camila levantó la vista, sorprendida por el tono de su amiga. «¿Y qué puedo hacer?», preguntó con un hilo de voz. «Él ya no me ve. Para Julián soy un mueble más en la casa». Lucía tomó sus manos con fuerza. «No, Camila, eres mucho más que eso. Pero te apagaste, dejas que él defina quién eres. ¿Quieres seguir siendo invisible o quieres recordarles a todos, y sobre todo a ti misma, de lo que eres capaz?» Esas palabras se quedaron grabadas en su mente como un eco imposible de silenciar. Esa noche, mientras se miraba en el espejo, por primera vez en mucho tiempo no se vio derrotada, sino dormida. Una mujer adormecida por la indiferencia de un esposo que nunca valoró su esencia. Y en ese momento decidió que ya era hora de despertar. El cambio no fue inmediato, pero sí firme. Empezó por pequeños detalles, retomar la pintura, aquella pasión que había abandonado al casarse. Pasaba horas frente a los lienzos plasmando con colores lo que sentía. Esa terapia silenciosa le devolvió algo de confianza. Después se animó a asistir a conferencias sobre arte y cultura, al principio en secreto, luego con cada vez más convicción.
Camila también comenzó a trabajar en proyectos sociales. Descubrió que podía usar sus recursos para ayudar a mujeres jóvenes que deseaban estudiar y no tenían medios. Lo que comenzó como una pequeña iniciativa terminó creciendo con rapidez gracias a su capacidad de organización y a su empatía natural. En cuestión de meses ya estaba siendo invitada a mesas de discusión sobre educación y arte. La transformación no era solo interior. Camila también decidió cuidar su imagen no para agradar a Julián ni a nadie más, sino para reflejar cómo se sentía. Contrató a un asesor de estilo que le enseñó a realzar su elegancia natural. Descubrió que no necesitaba vestidos extravagantes ni joyas llamativas, bastaba con sutileza, con la seguridad de alguien que sabía quién era. Mientras tanto, Julián seguía inmerso en su mundo de negocios y apariencias. Planeaba su próxima gran gala, el evento más esperado del año, en el que anunciaría un contrato internacional. Para él, esa noche sería su consagración definitiva. Como siempre, decidió que asistiría acompañado de una modelo joven, convencido de que su esposa no se atrevería a aparecer. Pero Camila había tomado una decisión. Había pasado demasiado tiempo escondida, permitiendo que otros hablaran por ella, dejando que la redujeran a un rumor o a un fantasma. Esa gala sería el escenario de su regreso, no como la esposa ignorada de un magnate, sino como una mujer renovada, fuerte y brillante. La noche del evento, la ciudad entera parecía hablar de la gala. Los reflectores iluminaban la entrada del salón, las cámaras de televisión transmitían en vivo, los fotógrafos esperaban ansiosos capturar la mejor imagen de los invitados. Julián llegó rodeado de periodistas, sonriendo con la seguridad de siempre, saludando a los empresarios y políticos más importantes. Sin embargo, apenas unos minutos después de su entrada, un murmullo comenzó a recorrer el lugar. Primero fue un susurro, luego un comentario más alto, hasta que todos los ojos se dirigieron hacia la puerta principal. Allí estaba Camila. Vestía un elegante vestido negro de seda, ajustado con delicadeza a su silueta, con un escote discreto y una caída impecable. Sus hombros descubiertos brillaban bajo la luz, y su cabello recogido dejaba ver unos pendientes finos que realzaban la elegancia de su rostro. Caminaba con paso firme, con una sonrisa serena que transmitía seguridad. Los fotógrafos comenzaron a disparar sin descanso. Los invitados se miraban incrédulos. Algunos apenas la reconocieron, otros se sorprendieron al darse cuenta de que la mujer que tantas veces había sido ignorada era, en realidad, deslumbrante. ¿Es ella?, preguntó alguien en voz baja. Claro que es Camila, pero, está distinta. No, está imponente. El murmullo se convirtió en una ola de comentarios admirativos. En cuestión de segundos Camila había capturado toda la atención que durante años se le negó. Julián, que sostenía una copa de vino mientras conversaba con inversionistas, se quedó helado. La vio caminar hacia el centro del salón, saludando con naturalidad, estrechando manos, intercambiando palabras con los invitados más influyentes. Ella parecía dominar la escena como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo, aunque todos sabían que hasta esa noche había estado ausente. Cuando Camila llegó frente a él, la tensión se hizo palpable. El salón entero contuvo la respiración. Julián abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Ella, en cambio, lo miró fijamente a los ojos y, con una calma que desarmaba, dijo: «Buenas noches, Julián». Y con esa frase, el mundo que él creía tener bajo control comenzó a tambalear. El silencio en la sala era casi insoportable. Todos los presentes esperaban con ansias ver cómo reaccionaría Julián ante la aparición de su esposa. Un hombre acostumbrado a tener siempre la última palabra, a ser dueño de cada situación, ahora se encontraba completamente desarmado. Su copa temblaba en la mano y su sonrisa forzada apenas podía sostenerse ante la avalancha de miradas que lo observaban. Camila, en cambio, estaba serena. Había esperado ese momento no para vengarse, sino para demostrarse a sí misma que ya no era la mujer invisible que solía esconderse detrás de él. Su presencia era tan fuerte que incluso los flashes de las cámaras parecían seguirla solo a ella. Saludaba a cada persona con cortesía, intercambiaba frases cortas pero llenas de gracia, y cada palabra suya resonaba con un magnetismo que dejaba sin aliento a quienes la escuchaban. La modelo que acompañaba a Julián trató de disimular su incomodidad. Nadie la miraba, todos estaban fascinados con Camila.
Incluso algunos fotógrafos se olvidaron de capturar al magnate y dirigieron sus lentes exclusivamente hacia la mujer que acababa de robarse la noche. Julián intentó tomar el control de la situación, pero su voz salió torpe, casi inaudible. Camila, yo. Ella lo interrumpió con una leve sonrisa. No te preocupes, ya hablaremos más tarde, respondió con calma como si él fuera un invitado más y no su marido. Esa indiferencia lo golpeó más que cualquier reproche. Acostumbrado a que Camila lo mirara con devoción y esperara su aprobación, ahora la veía caminar hacia un grupo de políticos y empresarios que la recibieron con entusiasmo. En cuestión de minutos, Julián pasó de ser el centro de atención al acompañante olvidado de su propia esposa. Las preguntas de los periodistas comenzaron a llover sobre ella. ¿Dónde ha estado durante todo este tiempo, señora Camila? ¿Cuál es el secreto de su transformación? ¿Qué proyectos planea ahora? Ella respondió con serenidad, sin mencionar en ningún momento a Julián ni a su matrimonio. Habló de los programas sociales que había impulsado en silencio, de las becas que ofrecía a jóvenes artistas, de su intención de expandir esos proyectos a nivel internacional. Su discurso era claro, ya no era la esposa pasiva de un magnate, sino una mujer con voz propia, con un propósito que trascendía la riqueza de su marido. Los invitados quedaron maravillados. Algunos comenzaron a elogiarla en voz alta, otros buscaban la manera de acercarse a ella para entablar conversaciones. Incluso varios socios de Julián parecían más interesados en escuchar las ideas de Camila que en hablar del acuerdo millonario que él había venido a anunciar. Julián intentaba sonreír, pero cada gesto suyo revelaba incomodidad. Sentía que la alfombra que siempre había tenido bajo sus pies comenzaba a desaparecer. Durante años se había convencido de que Camila no era más que un accesorio en su vida, alguien que estaría siempre en la sombra, esperando sus migajas de atención. Ahora la veía brillar con una luz tan intensa que lo eclipsaba completamente. En un intento desesperado, se acercó a ella mientras conversaba con un reconocido filántropo. Permítanme un momento, quiero hablar con mi esposa, dijo Julián, intentando sonar firme. Camila giró hacia él con una sonrisa educada. Sí, preguntó, como si hablara con un conocido distante. Camila, ¿podemos hablar en privado?, susurró él, sintiéndose observado por decenas de ojos. Lo siento, Julián. Estoy atendiendo a nuestros invitados, respondió con suavidad, pero con la firmeza de quien ya no estaba dispuesta a obedecerlo. El filántropo intervino con una sonrisa. No se preocupe, Julián. Su esposa estaba contándome sobre su proyecto de educación. Es fascinante. Creo que podríamos discutir una colaboración internacional. Las palabras fueron como un puñal. Era él quien debía estar cerrando acuerdos esa noche, no Camila. Y, sin embargo, ella estaba logrando lo que él ni siquiera había previsto, conquistar a los socios más influyentes. La velada continuó y, mientras Julián intentaba recuperar protagonismo, Camila se convirtió en la estrella indiscutible. La prensa la rodeaba, los flashes la seguían y cada persona que hablaba con ella quedaba impresionada por su inteligencia y seguridad. Ya no era la mujer que permanecía callada al lado de su esposo, ahora era una líder en potencia, alguien capaz de mover voluntades con apenas unas frases. Al final de la noche, cuando la gala llegaba a su punto culminante, los periodistas buscaron una foto de cierre. Todos esperaban que Julián posara con la modelo que lo había acompañado. Pero, para sorpresa de todos, los flashes se dirigieron únicamente a Camila. La modelo, ignorada, se retiró molesta. Julián, humillado, no pudo hacer otra cosa que observar cómo su esposa se llevaba toda la gloria de la noche. Los días siguientes fueron devastadores para él. Los titulares en los periódicos y revistas no hablaban de su nuevo contrato ni de sus negocios, sino de Camila, el regreso triunfal de la esposa ignorada. Camila deslumbra y roba el foco en la gala más importante del año, la nueva reina de la sociedad. En redes sociales las imágenes de ella se viralizaron en cuestión de horas. Todos comentaban su elegancia, su porte, su inteligencia. Pero lo que más hirió a Julián fueron las llamadas de sus socios. Varios de ellos querían reunirse con Camila para hablar de proyectos sociales que podrían derivar en alianzas empresariales. Incluso algunos insinuaron que ella representaba una nueva imagen de prestigio que él nunca había sabido aprovechar. Julián comprendió entonces que la mujer a la que había ignorado durante años no solo había recuperado su poder, sino que estaba comenzando a superarlo.
Desesperado, intentó reconquistarla. Mandó flores, joyas, cartas llenas de promesas. La llamaba insistentemente, rogando por una conversación. Pero Camila ya no era la mujer que esperaba en casa por un gesto de atención. Ahora tenía una agenda llena de compromisos, viajes y reuniones. Si alguna vez contestaba, lo hacía con cortesía, pero sin la emoción de antes. Camila, por favor, le suplicó en una de esas llamadas, necesitamos hablar. Yo me equivoqué. Ella guardó silencio unos segundos antes de responder. No necesito disculpas, Julián. Solo necesitaba encontrarme a mí misma. Y ya lo hice. Esas palabras lo dejaron helado. Por primera vez comprendió que ya no tenía poder sobre ella. Un mes después de la gala, Camila sorprendió al país con un anuncio oficial: encabezaría una fundación internacional dedicada a la educación y el arte, respaldada por personalidades influyentes y financiada por empresas que alguna vez habían estado bajo el ala de Julián. Su nombre comenzó a sonar con respeto en lugares donde antes apenas la recordaban. La prensa la bautizó como la mujer que renació de las sombras. Su imagen aparecía en conferencias, entrevistas y portadas, siempre elegante, siempre serena, siempre dueña de sí misma. Mientras tanto, Julián veía cómo la admiración que antes le pertenecía se desvanecía para convertirse en reconocimiento hacia la mujer que había subestimado. Esa fue su verdadera derrota. No fue perder contratos ni prestigio, sino darse cuenta de que la persona que siempre había estado a su lado, la mujer que él ignoró por años, era mucho más valiosa de lo que jamás imaginó. Y ahora ya no la tenía. Camila, por su parte, cada vez que recordaba la noche de la gala, sonreía. No porque hubiera disfrutado humillarlo, sino porque comprendió que ese fue el momento en el que recuperó su vida. El instante en el que dejó de ser invisible y se convirtió en protagonista de su propia historia. Nunca necesitó vengarse de Julián. Su triunfo fue más profundo. Demostrar que podía brillar por sí misma, que no necesitaba la sombra de un magnate para existir. Y cada aplauso, cada reconocimiento, cada nuevo proyecto era la prueba de que había tomado el camino correcto. Mientras Julián luchaba contra el vacío de haber perdido a la mujer que lo completaba sin que él lo notara, Camila caminaba hacia adelante, segura y luminosa, y cada paso suyo dejaba claro que ya no había vuelta atrás.